En este capítulo vamos a hablar sobre bases de datos y cómo es que trabajan con NetCore. Primeramente, ¿qué es una base de datos? Bueno, una base de datos es una colección de información que se organiza para que nosotros podamos acceder, administrar y actualizar fácilmente la data dentro de ella. Ahora, estos también son conocidos como sistemas de administración de bases de datos, o por sus siglas en inglés, DBMS, que significa Database Management System. Existen gestores administradores de base de datos, pero nosotros nos vamos a enfocar en SQL Server. Así como SQL Server, también tenemos MySQL, Postgres y Oracle. En pocas palabras, una base de datos se utiliza principalmente para almacenar, modificar, extraer y buscar información dentro de la misma base de datos. Ahora también existen diferentes tipos de bases de datos. Tenemos bases de datos de objetos, tales como MongoDB, Firebase Firestore y Cosmos de Azure. También tenemos bases de datos relacionales, los cuales te mencioné que eran MySQL, Postgres, Oracle y el que nosotros vamos a utilizar es SQL Server. Ahora, surge otra pregunta. ¿Qué es una base de datos relacional? Una base de datos relacional es un conjunto de tablas descritas formalmente, desde las cuales podemos acceder a los datos o reensamblarlos de muchas maneras diferentes. La interfaz de programación de usuario y aplicación estándar de una base de datos relacional es el lenguaje de consulta estructurado, que en inglés sería Structure Query Language, es decir, SQL. Este será el lenguaje que nosotros utilizaremos para crear tablas, pero no solo eso, también para insertar datos, actualizar datos, extraer datos y todo eso serán en las tablas. En conclusión, para administrar completamente una base de datos relacional, necesitamos conocer el lenguaje SQL o también llamado Structure Query Language. Entonces, con este lenguaje podemos crear entidades, crear relaciones entre entidades y también podemos ingresar, actualizar o extraer la información que deseemos. Por lo tanto, todo eso es un modelo relacional. Ahora, si vienes de una programación orientada a objetos tal como Java, C# o Node.js, pues déjame decirte que hay una gran diferencia entre un modelo relacional y un modelo orientado a objetos tal como C#, Java o Node.js. Entonces, en este gráfico te voy a explicar esas diferencias. En este lado tenemos el modelo relacional con SQL Server y en el otro lado tenemos el modelo orientado a objetos con NetCore que trabaja con C#. Ok, en SQL Server para manejar las transacciones de creación, inserción o actualización de data utilizamos el lenguaje SQL, mientras que para NetCore hacer esas mismas tareas utilizamos el lenguaje C#. Como siguiente punto, SQL Server se basa en un modelo de lógica relacional. ¿Y qué significa eso? Significa que su principal elemento para almacenamiento de data son las tablas, y la forma en que las tablas se van a relacionar entre sí es a través de claves primarias y claves foráneas, mientras que para NetCore se basa en la programación orientada a objetos. Esto significa que el principal elemento para representar las estructuras es una clase, y la relación entre clases normalmente se da por referencias de atributos. Generalmente se utilizan patrones de diseño para poder representar un mejor modelo orientado a objetos. Ok, como siguiente punto, en un modelo relacional, el repositorio para almacenar data es la tabla, mientras que para NetCore, el principal elemento para representar un objeto es una clase. Ahora, el siguiente punto, en un modelo relacional, para crear la data de una tabla, necesitas crear las columnas de dicha tabla. Y en NetCore lo que necesitamos es crear propiedades de una clase. Como siguiente punto, en un modelo relacional, para poder identificar un valor único dentro de la tabla es a través de claves primarias, mientras que en NetCore se basa en instancias a la clase para poder obtener un valor único. Como siguiente punto, en un modelo relacional, las relaciones entre tablas se da a través de claves foráneas, mientras que en NetCore se lleva a cabo a través de referencias de atributos dentro de una clase. Como último punto, en un modelo relacional, para extraer data dentro de una base de datos, usamos condiciones lógicas incorporadas dentro del lenguaje SQL, mientras que para NetCore usamos la librería LINQ. Este LINQ te permite poder condicionar la lógica de un conjunto de datos. Ok, ya sabemos la diferencia entre un modelo relacional y un modelo orientado a objetos. Ahora surge otra pregunta. ¿Cómo hacemos para que ambos modelos puedan interactuar entre sí?
¿Qué necesitamos crear para mover cierta data de una tabla SQL Server y pasarla a una clase NetCore? ¿Qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es implementar Entity Framework Core. Eso es una librería que nos permitirá acceder a una base de datos y está diseñada como un ORM, Object Relational Mapper. Con esto podemos hacer un mapeo entre los dos, un modelo relacional y un modelo orientado a objetos. En este ejemplo veremos cómo podría trabajar el Entity Framework Core. Entonces nosotros vamos a tener una tabla que se va a llamar libro y este va a tener como clave primaria la columna libro ID. Luego tendrá otras columnas tales como título, descripción, fecha de publicación y foto portada. Ahora dentro de Entity Framework vamos a tener que crear una clase que también se va a llamar libro y este también va a tener las siguientes propiedades: libro ID, título, descripción, fecha de publicación y foto portada. Como notarás, la tabla y la clase tienen los mismos nombres que le hemos puesto a sus atributos. Ok, eso ha sido todo por este capítulo. Vamos a crear una base de datos dentro del SQL Server Express y dentro de la base de datos vamos a crear la tabla libro.